Había una vez una mujer llamada Amelia Vargas, una viuda de corazón endurecido por los golpes de la vida. Vivía en la ciudad de San Miguel de los Andes, un lugar rodeado de montañas silenciosas y vientos fríos que parecían llevarse consigo los recuerdos. Allí, en una casa vacía, Amelia pasaba los días mirando por la ventana, observando cómo el mundo seguía su curso mientras ella se quedaba detenida en el tiempo. Habían pasado 3 años desde la muerte de su esposo, don Ernesto, un hombre de fe profunda que siempre decía: Dios nunca nos abandona, Amelia, incluso cuando no lo sentimos. Pero cuando la enfermedad se lo llevó de repente, Amelia no soportó la pérdida. Todo lo que alguna vez había creído se derrumbó. El dolor la volvió incrédula, amarga, y poco a poco dejó de hablar con Dios. Si realmente existes, decía mirando al cielo, ¿por qué me quitaste lo único que me daba razones para vivir? Sus noches se llenaron de silencio y de lágrimas que nadie veía. Los amigos desaparecieron, los familiares se alejaron, y la fe que alguna vez había habitado en su alma se transformó en un muro de frialdad. Amelia dejó de rezar, dejó de sonreír, y comenzó a pensar que la vida ya no tenía sentido. Fue entonces cuando tomó una decisión: vender todo lo que le quedaba y marcharse lejos. No sabía a dónde ir, solo quería desaparecer del ruido, de las voces que le recordaban lo que había perdido. Así, un día, tomó un autobús que la llevó a las afueras del pueblo, donde los caminos de tierra serpenteaban entre árboles secos y colinas olvidadas. Allí, en medio de aquel paisaje casi desierto, encontró una cabaña abandonada. Las ventanas rotas dejaban entrar el viento helado, las paredes estaban cubiertas de moho, y el techo tenía agujeros por donde se colaba la lluvia. Era un lugar que nadie quería, un rincón olvidado del mundo. Pero Amelia, con sus últimos pesos, decidió comprarla. No necesito más que un techo para esperar la muerte, murmuró, entregando las monedas con las manos temblorosas. Esa noche, cuando llegó a la cabaña con una pequeña maleta y un retrato de su esposo, el silencio la envolvió por completo. El aire olía a madera vieja y a abandono. Encendió una vela, colocó la foto sobre una mesa rota y se sentó en una silla coja. El viento golpeaba las paredes, y un sentimiento de vacío la invadió por dentro. Lloró en silencio, con el rostro entre las manos, repitiendo una y otra vez: no hay nada, no hay nadie, y Dios tampoco está aquí. Durante semanas, Amelia vivió en aquella cabaña sin pronunciar palabra con nadie. Apenas comía, apenas dormía. Los días pasaban lentos, iguales, tristes. Las telarañas cubrían las esquinas y los recuerdos llenaban el aire como fantasmas invisibles. A veces, se levantaba en mitad de la noche, caminaba descalza por el suelo frío y hablaba con su esposo como si aún estuviera allí. Ernesto, ¿por qué me dejaste sola? Pero lo único que respondía era el eco de su propia voz, rebotando entre las paredes vacías. Y sin embargo, aunque Amelia no lo sabía, Dios la observaba en silencio. Él veía cada lágrima, escuchaba cada suspiro. Porque cuando un alma dolida se encierra en su propio sufrimiento, el amor de Cristo no se aleja, solo espera el momento perfecto para tocar el corazón. Una mañana, cuando el sol apenas comenzaba a iluminar las montañas, Amelia salió a buscar leña. El aire era frío y el suelo estaba cubierto de hojas húmedas. De repente, entre los escombros de una antigua despensa, vio algo cubierto de polvo. Era un libro viejo, con las páginas amarillentas y la tapa rasgada. Lo levantó con curiosidad, y al limpiarlo con su pañuelo, se dio cuenta de que era una Biblia. Su primer impulso fue dejarla donde estaba. No necesito esto, dijo con un tono de desprecio. Ya tuve suficiente de promesas vacías. Pero algo dentro de ella la detuvo. Quizás fue la voz del recuerdo de su esposo, o quizás una brisa leve que movió las páginas justo en ese instante. El libro se abrió por sí solo, y sus ojos se detuvieron en unas palabras subrayadas. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Salmo 34, 18. Amelia sintió un estremecimiento. Fue como si alguien hubiese hablado directamente a su alma. Miró a su alrededor, no había nadie. Pero en su pecho, algo comenzó a moverse. Un calor, una emoción, una sensación que no sentía desde hacía años. Se sentó en el suelo, con la Biblia entre las manos, y por primera vez en mucho tiempo, lloró diferente. No era el llanto de la desesperanza, era el llanto de quien empieza a recordar que tal vez no está sola. Aquella noche, Amelia no pudo dormir. Se quedó mirando la vela arder, recordando cada palabra del versículo. Y con voz temblorosa, murmuró: Dios, si todavía estás ahí, si aún me ves,
no me dejes morir así. Esa sencilla oración, dicha con un corazón cansado, fue suficiente para abrir una grieta en la oscuridad. Porque cuando un alma herida se atreve a pronunciar el nombre de Dios, el cielo entero se mueve. A partir de esa noche, algo comenzó a cambiar en la cabaña. El viento seguía soplando, pero ya no sonaba tan frío. Las sombras parecían menos pesadas, y cada amanecer traía consigo una luz más cálida. Amelia no lo sabía aún, pero Jesús había decidido quedarse allí, en aquel rincón olvidado, para transformar su vida desde adentro. Esa vieja cabaña, que ella había comprado para morir, sería el lugar donde volvería a nacer. Y con el tiempo, todos los que pasaran por aquel camino verían con sus propios ojos lo que el amor de Dios puede hacer con un corazón que se rinde ante Él. El fin de todo. Después de encontrar aquella vieja Biblia entre el polvo, Amelia Vargas pasó toda la noche sin poder apartar de su mente las palabras del Salmo. El fuego de la vela titilaba sobre la mesa de madera, iluminando el retrato de su esposo, don Ernesto, que seguía allí, enmarcado con una cinta negra. Lo miró largo rato, con los ojos hinchados de tanto llorar, y murmuró en voz baja: «¿Qué harías tú, Ernesto, si estuvieras en mi lugar? ¿Seguirías creyendo?». El silencio fue su única respuesta. Pero algo dentro de ella, pequeño como una chispa, comenzó a arder. Era débil, casi imperceptible, pero real. Por primera vez en mucho tiempo, Amelia no se sintió completamente vacía. A la mañana siguiente, el viento soplaba con fuerza sobre los montes de San Miguel de los Andes. El cielo estaba cubierto de nubes grises, y el olor a tierra húmeda se mezclaba con el aroma del café que hervía en una olla vieja. Amelia observaba la llanura desde la puerta de su cabaña, envuelta en una manta raída. El paisaje era bello, pero solitario. Y en su interior, todavía había una guerra, entre la incredulidad que la había dominado por años y esa pequeña voz que le decía que algo, o alguien, aún la esperaba. Los recuerdos comenzaron a regresar como una tormenta. Recordó los días en que don Ernesto aún vivía. Su risa, su paciencia, su fe inquebrantable. Recordó cómo él solía leerle la Biblia en las noches, y cómo ella fingía escuchar, aunque en el fondo no entendía por qué él creía tanto en un Dios que nunca se mostraba. Recordó también el día del hospital, el último aliento, la promesa rota, y cómo, al salir de aquella habitación, Amelia había enterrado su fe junto al cuerpo de su esposo. Durante meses después de su muerte, Amelia se había aferrado a todo lo que quedaba: sus ropas, sus libros, sus herramientas de carpintero. Pero cada objeto era una herida abierta. Hasta que un día, incapaz de soportar más, vendió todo. Su casa, sus muebles, sus recuerdos. Y con ese dinero, sus últimos ahorros, compró la cabaña abandonada, con la idea de desaparecer del mundo y vivir sus últimos años en soledad. Aquí nadie me buscará. Aquí no hay iglesia, ni oraciones, ni consuelo falso, se dijo a sí misma cuando cruzó por primera vez la puerta de aquella vivienda en ruinas. La cabaña estaba en lo alto de una colina, rodeada de árboles secos. A veces, el viento hacía crujir las tablas del techo, y el sonido se confundía con los lamentos del bosque. Dentro, el polvo cubría cada rincón, y el olor a humedad llenaba el aire. Pero Amelia no se quejaba. Era el reflejo perfecto de su alma, abandonada, desgastada, silenciosa. En las primeras semanas, su rutina fue simple. Despertaba cuando el sol apenas tocaba las montañas, encendía el fuego, tomaba un poco de té y se sentaba junto a la ventana, mirando el horizonte. No hablaba con nadie. El pueblo más cercano quedaba a casi una hora a pie, y ella evitaba ir, salvo para comprar pan o queroseno. Las personas del lugar sabían poco de ella. La llamaban la viuda de la colina, y algunos decían que había perdido la razón. Pero nadie conocía el verdadero peso que Amelia llevaba en el corazón. A veces, por las noches, el frío era tan intenso que las lágrimas se le congelaban antes de caer. Entonces abrazaba la foto de don Ernesto y susurraba entre sollozos: si tan solo pudiera volver el tiempo atrás, si tan solo pudiera creer otra vez. Pero enseguida, el enojo la invadía. ¿Creer en qué? ¿En quién? Dios no escuchó mis oraciones. Si existiera, no me habría dejado así. Y lanzaba la Biblia al suelo, con rabia. Sin embargo, a la mañana siguiente, siempre terminaba recogiéndola. La limpiaba con el borde de su manta, la dejaba sobre la mesa, y la miraba de reojo, sin atreverse a abrirla. Era como si su alma supiera que esa palabra tenía poder, pero su mente se resistía a aceptarlo. Ese conflicto la consumía día tras día. Hasta que una tarde, mientras el sol se escondía detrás de las montañas, Amelia salió al jardín descuidado de la cabaña.
El suelo estaba cubierto de hojas muertas y ramas. Empezó a limpiar sin saber por qué. Tal vez buscaba ocupar sus manos para no escuchar sus pensamientos. En un rincón, encontró una flor marchita, pequeña, casi invisible. La tomó con cuidado y la colocó sobre una piedra, pensando: «Pobre cosa, nadie te cuidó, y moriste sola». En ese instante, se dio cuenta de que hablaba de sí misma. Sintió un nudo en la garganta, y sin poder contenerse, se arrodilló sobre la tierra húmeda. El cielo se tornó rosado, y el canto de un pájaro rompió el silencio. Entonces, por primera vez, Amelia levantó la mirada hacia el horizonte y murmuró: «Dios, si realmente estás ahí, no sé cómo hablarte. Pero si todavía puedes oírme, ayúdame a entender por qué sigo viva». Sus palabras se perdieron en el viento, pero algo cambió. Esa noche, Amelia durmió profundamente. Y cuando despertó al amanecer, la luz que entraba por las rendijas del techo parecía diferente, más cálida, más viva, más cercana. Era como si la cabaña, aquel refugio de muerte, hubiera respirado junto a ella por primera vez. Fue el inicio de algo que Amelia no comprendía, pero que el cielo ya había planeado. Porque a veces, el fin de todo no es más que el comienzo del milagro. Y mientras el sol se alzaba sobre los Andes, una voz suave, invisible, parecía susurrar entre las paredes de aquella vieja casa: «Amelia, todavía no he terminado contigo». La oscuridad en su corazón. Pasaron los días, y la vida en la cabaña seguía su curso, silenciosa, inmóvil, como si el tiempo se hubiera detenido entre las montañas de San Miguel de los Andes. Amelia Vargas, aquella viuda que había perdido la fe, comenzaba a sentir una mezcla extraña dentro de sí. Era como si una parte de su alma quisiera levantarse, mientras la otra insistía en permanecer en las sombras. Cada mañana despertaba antes del amanecer, encendía el fuego y preparaba café en su vieja tetera de hierro. El sonido del viento colándose entre las rendijas del techo era su única compañía. El reloj ya no funcionaba, pero ella sabía que las horas pasaban por el movimiento del sol sobre la ventana. A veces se quedaba mirando las brasas, como si buscara respuestas en el fuego. Otras veces, simplemente lloraba sin razón. «¿De qué sirve todo esto?», murmuraba una y otra vez. «¿Para qué seguir respirando, si no tengo a nadie, si ni siquiera tengo fe?». El recuerdo de don Ernesto seguía vivo, pero ya no le daba consuelo. Le pesaba. Era una herida que no cerraba, una voz que resonaba en su mente con las mismas palabras que ella había decidido olvidar. «Dios nunca nos abandona, Amelia». Cada vez que esa frase volvía a su memoria, ella apretaba los puños, con rabia. «Pero si me abandonó, Ernesto, nos dejó solos cuando más te necesitaba». Y lanzaba las lágrimas al suelo, con la furia de quien no quiere admitir que extraña a Dios. Una tarde, mientras la lluvia golpeaba el techo con fuerza, Amelia se sentó junto a la ventana. El cielo estaba oscuro, las montañas cubiertas de niebla, y los truenos retumbaban como si el mismo cielo llorara. Tomó la Biblia que había encontrado y la observó largo rato. Las gotas caían y el sonido del agua la envolvía. Pensó abrirla, pero no lo hizo. Solo la apretó contra su pecho, sin decir nada. En ese silencio, su mente se llenó de pensamientos duros. Si Dios existe, ¿por qué permite tanto dolor? ¿Por qué mueren los buenos? ¿Por qué los que oran también sufren? Eran preguntas que nadie respondía, heridas que nadie tocaba. Esa noche, Amelia soñó con su esposo. Lo vio de pie, frente a la puerta de la cabaña, con el rostro sereno y una luz tenue detrás de él. En el sueño, don Ernesto la miraba sin decir palabra, pero su mirada transmitía una paz que ella no recordaba haber sentido jamás. Cuando intentó acercarse, él le extendió una mano. Pero antes de poder tocarlo, despertó sobresaltada. El corazón le latía con fuerza. El fuego de la chimenea se había apagado y la oscuridad lo cubría todo. Afuera, el viento silbaba entre los árboles, y un trueno sacudió el suelo. Amelia tomó la vela, la encendió con manos temblorosas y miró alrededor. La foto de su esposo estaba caída. La levantó con cuidado, la limpió, y dijo en voz baja: «¿Fuiste tú, Ernesto, o fue solo un sueño?». Dejó la vela sobre la mesa y se sentó en la cama, aún con el corazón agitado. El silencio volvió, pero había algo diferente. Por primera vez, sintió que no estaba completamente sola. No podía explicarlo, pero la sensación era tan real que comenzó a llorar otra vez. A la mañana siguiente, cuando salió al pequeño patio detrás de la cabaña, notó algo que la detuvo. Entre las piedras, en el mismo lugar donde había encontrado la flor marchita días antes, había ahora un pequeño brote verde.
Era frágil, apenas visible, pero vivo. Se arrodilló lentamente, lo observó, y una sonrisa leve, la primera en mucho tiempo, se dibujó en su rostro. «¡Qué extraño! Nadie plantó esto aquí», susurró. Tocó las hojas con suavidad y sintió un calor recorrerle los dedos. Fue en ese momento cuando recordó las palabras del salmo que había leído. «Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón». ¿Será esto una señal?, se preguntó, pero enseguida negó con la cabeza, intentando no ilusionarse. «No, no puede ser. Las flores crecen solas. No necesito pensar que Dios tiene algo que ver con esto». Sin embargo, por más que intentara racionalizarlo, algo dentro de ella comenzaba a despertar. No era fe todavía, era más bien una nostalgia, un deseo de creer. Una parte del alma que había dormido demasiado tiempo y que, poco a poco, empezaba a recordar la voz de su Creador. Pero esa luz que intentaba entrar en su corazón chocaba con una muralla de culpa y dolor. Amelia aún no se perdonaba por haberle gritado a Dios, por haberlo rechazado, por haberse burlado de quienes creían. «Él no podría quererme de nuevo, no después de todo lo que dije», repetía entre sollozos. Esa culpa era la oscuridad más profunda en su alma. No eran los años de soledad, ni el frío, ni la pobreza. Era el sentimiento de estar lejos de Dios y pensar que ya no había retorno. Durante días, Amelia vivió en ese conflicto. Una noche encendía la vela y le hablaba a Jesús con timidez, y al día siguiente volvía a negarlo con rabia. Pero aunque su fe se tambaleaba, el cielo ya había comenzado a escribir un nuevo capítulo en su historia. El amanecer de un domingo, mientras las campanas del pequeño templo del pueblo sonaban a lo lejos, Amelia sintió una voz en su interior. No era un sonido externo. Era algo profundo, suave, que venía desde lo más hondo de su alma. «Regresa a mí». Se quedó inmóvil. El viento sopló fuerte y la puerta de la cabaña se abrió de golpe, dejando entrar un rayo de luz dorada. Las lágrimas le llenaron los ojos, y por un instante, supo que no estaba loca. No era imaginación. Jesús la estaba llamando, desde la oscuridad de su propio corazón. Y aunque aún no entendía el propósito, algo en ella cambió. A partir de ese día, Amelia comenzó a hablar con él en voz baja, sin fórmulas, sin rezos aprendidos, solo con palabras sinceras. A veces entre lágrimas, a veces entre silencios. Y aunque todavía había noches en las que el miedo la visitaba, la oscuridad ya no tenía el mismo poder que antes. Porque cuando la luz de Dios toca el alma, aunque sea solo una chispa, la oscuridad comienza a retroceder. Una luz en medio de la soledad. La primera noche en la cabaña fue interminable. Afuera, el viento soplaba entre los árboles secos, haciendo crujir las ramas como si el bosque murmurara viejas historias olvidadas. Dentro, el silencio era tan pesado que Amelia podía escuchar su propia respiración y el eco de sus pensamientos, aquellos que siempre la perseguían. «No sirves para nada, todo lo perdiste, hasta la fe». Encendió una vieja vela sobre la mesa. La llama tembló, lanzando sombras que danzaban en las paredes desconchadas. El olor a humedad y madera vieja le provocaba náuseas, pero también una extraña sensación de paz, como si aquel lugar abandonado guardara un secreto que aún no había descubierto. Durante días, Amelia intentó adaptarse. Limpiaba lo poco que podía, cocinaba algo sencillo y trataba de dormir en la cama que rechinaba con cada movimiento. Pero las noches seguían siendo largas, y la soledad, abrumadora. No había vecinos cerca, ni señal de teléfono, ni ruido humano alguno. Solo el ulular de los búhos y el susurro constante del viento. Fue en una de esas noches, mientras lloraba en silencio mirando el fuego apagarse en la chimenea, cuando algo cambió. Entre las lágrimas y la desesperanza, Amelia murmuró sin darse cuenta. «Si de verdad existes, no me dejes así». Fue la primera vez que oraba en años. Aquella frase no era una oración perfecta, ni una expresión de fe, sino un grito del alma. Pero fue suficiente. Porque cuando el corazón habla, Dios escucha. A la mañana siguiente, Amelia se despertó con una sensación distinta. El aire parecía más ligero, y los rayos del sol se filtraban por las rendijas de la ventana, bañando el suelo con una luz cálida. Afuera, los pájaros cantaban, algo que no había notado antes. Salió de la cabaña y, por primera vez, respiró profundamente sin sentir dolor. A unos metros, junto al viejo pozo, encontró una Biblia envuelta en un trapo. Estaba cubierta de polvo y humedad, pero se mantenía entera. La miró con sorpresa, no recordaba haberla visto antes. La abrió con cuidado, y sus ojos se detuvieron en un versículo subrayado con tinta desvanecida. En el libro de Isaías, capítulo 41, versículo 10,
leyó. No temas, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, te ayudaré y te sostendré con mi mano victoriosa. Amelia sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Era como si alguien hubiera escrito esas palabras para ella. Lloró, pero esta vez no de tristeza, sino de alivio. Por primera vez en muchos años, sintió una chispa de esperanza encenderse dentro de su pecho. Durante los días siguientes, empezó a leer la Biblia cada mañana. Al principio, no entendía mucho, pero cada palabra la hacía sentir acompañada. Poco a poco, el miedo fue disminuyendo. Ya no temía la soledad, porque sentía que no estaba sola. Una tarde, mientras caminaba por el bosque recolectando leña, encontró a un anciano sentado sobre una piedra, con un bastón en la mano y una sonrisa tranquila. «Buenas tardes, señora», dijo el hombre. «No pensé que alguien viviera por aquí». Amelia se sobresaltó, pero respondió con educación. «Recién me mudé. Esta cabaña estaba abandonada, y, bueno, ahora es mi hogar». El anciano asintió, observando el cielo. A veces, los lugares abandonados son los que más necesitan ser amados. Igual que nosotros. Aquella frase se quedó grabada en su mente. El hombre se presentó como don Mateo, un vecino que vivía a unos kilómetros. Le ofreció semillas para plantar y le prometió regresar en unos días para ayudarla con el jardín. Esa noche, Amelia miró la Biblia abierta sobre la mesa y sonrió. Sentía que algo se estaba moviendo dentro de ella. No sabía cómo explicarlo, pero era como si una luz invisible hubiera comenzado a brillar en medio de su oscuridad. La viuda atea que un día maldijo su suerte empezaba a descubrir que, incluso en los lugares más fríos y desolados, Dios puede encender una llama de esperanza. Y sin saberlo, esa luz apenas comenzaba a transformar no solo su cabaña, sino todo su corazón. La oración que cambió su destino. Los días pasaban lentamente en la cabaña, pero algo dentro de Amelia había comenzado a florecer. La mujer que antes vivía sumida en la tristeza ahora despertaba cada mañana con una nueva razón para levantarse. Limpiaba, cocinaba, y poco a poco fue arreglando las grietas de las paredes, los huecos del techo y el viejo jardín cubierto de maleza. A cada pequeño avance, sentía una paz que nunca antes había experimentado. Una tarde, mientras regaba las semillas que don Mateo le había traído, se detuvo a observar el horizonte. Las montañas parecían más cercanas, el cielo más azul, y los árboles, más vivos. Era como si todo a su alrededor respirara junto a ella. Pero aún había una sombra en su corazón, el miedo al pasado. Los recuerdos de su esposo fallecido, de las discusiones, de la soledad y del momento en que perdió la fe, todavía dolían profundamente. Esa noche, incapaz de dormir, se sentó frente al fuego. La Biblia estaba abierta sobre la mesa, y el viento movía sus páginas suavemente. De repente, se detuvo en el Salmo 34, versículo 18, que decía: «Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu». Amelia leyó aquellas palabras una y otra vez. Sintió un nudo en la garganta, como si su alma quisiera gritar. Cayó de rodillas, con lágrimas corriendo por su rostro, y levantó la mirada hacia el techo oscuro. Por primera vez en muchos años, oró con todo su corazón. «Señor», dijo con voz temblorosa, «no sé cómo hablar contigo. No sé si aún me escuchas, ni si merezco tu perdón. Pero estoy cansada de vivir así. Si realmente estás aquí, si de verdad me ves, ayúdame a empezar de nuevo». El silencio la envolvió por unos segundos, y luego un susurro del viento atravesó la cabaña. Las velas parpadearon. Amelia sintió algo indescriptible, como si un calor suave abrazara su cuerpo. No era miedo, era una presencia viva, real, poderosa, pero al mismo tiempo tierna. Las lágrimas se transformaron en sollozos de alivio. Su alma, antes endurecida, se quebró por completo. En ese momento, comprendió que Dios nunca la había abandonado, sino que había esperado pacientemente el día en que ella abriera su corazón. Pasaron varios minutos hasta que pudo levantarse. Se acercó a la ventana, y al mirar el cielo estrellado, dijo en voz baja: «Gracias, Jesús, por no rendirte conmigo». Esa oración marcó un antes y un después. Al día siguiente, Amelia despertó con una sensación nueva. Ya no sentía el peso del pasado. Había algo diferente en su mirada, en su forma de caminar, en su manera de respirar. Todo parecía más claro, más vivo. Cuando don Mateo llegó esa mañana, notó el cambio inmediatamente. «Tiene algo distinto, doña Amelia», le dijo sonriendo. «Sus ojos brillan». Ella solo asintió.
No sabía cómo explicarlo, pero sentía que el Espíritu de Dios estaba allí, en cada rincón de su humilde hogar. A partir de ese día, comenzó a orar todas las mañanas. No con palabras elaboradas, sino con sinceridad. Hablaba con Dios como quien conversa con un amigo. Le contaba sus miedos, sus sueños, sus recuerdos. Cada oración la fortalecía, y cada amanecer traía consigo una nueva muestra del amor de Jesús. Poco a poco, el entorno empezó a cambiar también. Las flores que había plantado comenzaron a florecer antes de tiempo. Los pájaros anidaban en los árboles frente a la casa. Incluso el aire parecía más puro. La cabaña abandonada, símbolo de su soledad, se estaba convirtiendo en un refugio de paz. Una tarde, mientras el sol se escondía detrás de las colinas, Amelia se arrodilló en el jardín y cerró los ojos. Con voz suave, dijo: Jesús, gracias por no soltar mi mano. Si alguna vez vuelvo a dudar, recuérdame este momento, porque ahora sé que tú vives aquí, en este hogar y en mi corazón. Esa oración simple, sincera y llena de amor fue la que cambió su destino para siempre. Porque cuando una persona decide abrir su alma al Creador, nada vuelve a ser igual. La viuda atea que una vez maldijo su vida, ahora caminaba con una fe renovada. Y aunque aún no lo sabía, ese encuentro con Jesús era solo el comienzo del milagro más grande que estaba por venir. El milagro del cambio. Los días comenzaron a llenarse de vida en la cabaña. Lo que antes era un lugar oscuro y frío, ahora se había convertido en un refugio lleno de luz. Amelia se despertaba temprano, abría las ventanas y dejaba que el sol inundara cada rincón. Cantaba mientras preparaba su café, y su sonrisa, aquella que había desaparecido durante años, volvía a adornar su rostro. Las semillas que don Mateo le había dado ya empezaban a brotar. Pequeños tallos verdes emergían del suelo, recordándole que incluso después del invierno más duro, la vida siempre encuentra el modo de renacer. Aquella huerta se convirtió en su espacio sagrado, donde cada día hablaba con Dios entre las plantas y el aroma de la tierra húmeda. Pero el cambio más grande no fue el del jardín, sino el de su corazón. Amelia, que antes no creía en nada, ahora sentía una paz profunda que ninguna circunstancia podía romper. Ya no se quejaba, ya no temía el futuro. Su alma se había rendido al amor de Jesús. Una tarde, don Mateo volvió a visitarla. Al entrar, se quedó mirando todo a su alrededor: las paredes limpias, las flores en la ventana, el fuego encendido y el aroma de pan recién hecho. «Parece otro lugar», dijo asombrado. «No puedo creer que esta sea la misma cabaña abandonada que vi hace unos meses». Amelia sonrió, con los ojos brillantes. «Yo tampoco lo creo, don Mateo. Pero aprendí algo: cuando Dios entra en tu vida, todo se transforma, hasta lo que parecía muerto». El anciano asintió, apoyando su bastón en el suelo. «Así es. Él hace nuevas todas las cosas». Durante la conversación, Amelia contó cómo había encontrado la Biblia, cómo comenzó a orar, y cómo sentía la presencia de Dios en cada pequeño detalle. Don Mateo la escuchaba con atención, sonriendo en silencio. «Dios siempre tuvo un plan contigo», le dijo al despedirse. «Solo estaba esperando que abrieras la puerta». Esa noche, mientras observaba el fuego en la chimenea, Amelia pensó en esas palabras. Se dio cuenta de que el verdadero milagro no había sido que las flores crecieran, ni que la cabaña se llenara de vida. El verdadero milagro era la transformación interior. Jesús había sanado sus heridas más profundas, había borrado su culpa y le había devuelto la esperanza. Ya no sentía rencor por las personas que la habían herido, ni tristeza por lo que perdió. Todo en ella había cambiado. Su corazón, antes duro como la piedra, se había convertido en un terreno fértil donde el amor y la fe florecían día a día. Una mañana, se levantó más temprano de lo habitual y salió al jardín. El rocío cubría las hojas, y el cielo se teñía de tonos dorados y rosados. Se arrodilló en medio del pasto, levantó las manos al cielo y dijo: «Gracias, Jesús, por transformar mi vida. Gracias por mostrarme que los finales son solo el comienzo de tus milagros». En ese momento, una suave brisa la envolvió, y Amelia sintió una presencia cálida y poderosa. Cerró los ojos, y por un instante, creyó escuchar una voz en su corazón. «Hija mía, he hecho de tu soledad mi morada, y de tus lágrimas, semillas de vida». Amelia lloró, pero no de tristeza, sino de gratitud. Todo lo que había vivido, el dolor, el abandono, la oscuridad, había sido el camino que la condujo hasta ese instante. A partir de ese día, la cabaña dejó de ser un refugio solo para ella. Los vecinos comenzaron a visitarla, atraídos por su bondad y por la paz que se sentía en aquel lugar.
Amelia preparaba té, compartía historias, y hablaba del amor de Dios sin vergüenza ni miedo. Muchos llegaban con corazones rotos, y se iban con esperanza. Así, la viuda que una vez lo perdió todo, se convirtió en un instrumento de luz. La cabaña abandonada que un día fue símbolo de tristeza, ahora era un paraíso donde habitaba la presencia de Jesús. Porque cuando Dios transforma un corazón, no solo cambia a la persona, sino también todo lo que la rodea. Y en ese milagro silencioso, Amelia comprendió que el mayor poder del cielo es convertir la ruina en vida, y la soledad en amor eterno. El paraíso renacido. Con el paso de los meses, la cabaña que una vez fue símbolo de abandono se convirtió en un verdadero paraíso. Lo que antes eran paredes húmedas y un techo que goteaba, ahora brillaba con vida. Las flores rodeaban el jardín, los pájaros cantaban cada mañana, y el aire olía a pan recién horneado y a esperanza. Amelia solía decir que aquel lugar no era suyo, sino de Dios. Cada rincón guardaba una historia de redención. En la vieja mesa donde antes lloraba en soledad, ahora leía la Biblia cada amanecer. El fuego de la chimenea que antes ardía solo para calentar el cuerpo, ahora iluminaba los corazones de quienes llegaban a buscar consuelo. Los vecinos del valle empezaron a visitar la cabaña con frecuencia. Algunos llegaban curiosos, otros buscando ayuda o simplemente un oído dispuesto a escuchar. Amelia los recibía con té, una sonrisa y palabras que salían de su nueva fe. Muchos se iban llorando, con el alma más liviana, agradecidos por haber encontrado en aquella mujer un ejemplo vivo del poder de Dios. Don Mateo, su fiel amigo, solía sentarse en el porche y observar con orgullo el milagro que había ocurrido. «Recuerda, doña Amelia, cómo estaba este lugar cuando llegó», decía riendo. Nadie habría imaginado que se convertiría en esto. Ella sonreía, mirando el horizonte dorado del atardecer. «No fui yo, don Mateo. Fue él. Jesús tomó mis ruinas y las convirtió en belleza». Un día, mientras Amelia trabajaba en el huerto, un niño pequeño se acercó corriendo desde el camino. Era hijo de una familia vecina. Traía en la mano una flor silvestre y se la ofreció. «Mi mamá dice que su casa parece el cielo», le dijo con inocencia. Amelia se agachó, tomó la flor y acarició la cabeza del niño. «El cielo está donde Jesús es bienvenido, hijo. Y aquí, Él vive con nosotros». Las palabras del niño quedaron resonando en su corazón. Esa tarde, mientras el sol caía detrás de las montañas, Amelia comprendió algo profundo. El paraíso no era un lugar lejano. Era el resultado de un corazón reconciliado con Dios. Ya no temía la soledad, ni el futuro, ni la muerte. Había encontrado la paz que durante toda su vida buscó en los lugares equivocados. Ahora sabía que la verdadera riqueza no se mide en dinero, sino en la presencia de Cristo en el alma. El jardín florecía más que nunca. Las mariposas revoloteaban entre los rosales, y el sonido del agua del pozo acompañaba los cantos de los pájaros. Todo parecía nuevo, como si la creación entera se uniera para celebrar la transformación de aquel rincón olvidado. Una mañana, Amelia decidió colocar un pequeño letrero en la entrada de la cabaña. Con letras sencillas, escribió: «Este hogar fue restaurado por las manos de Jesús». Muchos que pasaban por el camino se detenían a leerlo. Algunos sonreían, otros se emocionaban. Varios entraban, y sin saber cómo, sentían paz. No era la decoración, ni el olor de las flores, era la presencia viva de Dios que habitaba en aquel lugar. Don Mateo, al ver el letrero, le dijo con voz suave: «Este sitio ya no es una cabaña abandonada, Amelia. Es un pedazo del cielo en la tierra». Ella lo miró con ternura y respondió: «Así es, don Mateo. Porque cuando Jesús entra, todo florece. Hasta el corazón más roto puede renacer». Y así fue como la viuda que una vez no creía en nada terminó viviendo en un paraíso construido no por sus manos, sino por la gracia divina. La cabaña, que un día fue refugio del dolor, se transformó en testimonio vivo del amor de Dios. Cada amanecer recordaba a Amelia que no había perdido su vida en aquel lugar, la había encontrado. Y mientras el sol caía sobre los campos dorados, su alma repetía una y otra vez las palabras que un día cambiaron su destino. «Gracias, Jesús, por hacer nuevas todas las cosas». Mensaje final para tu corazón. Querido hermano, querida hermana, quizás hoy te sientas como Amelia en sus primeros días, cansado, sin fuerzas, sin esperanza. Tal vez estás viviendo en tu propia cabaña abandonada, un lugar donde el silencio duele y el alma parece marchitarse poco a poco. Puede que sientas que nadie te comprende, que tus oraciones no llegan al cielo, o que Dios se olvidó de ti.
Pero quiero decirte algo desde lo más profundo del corazón. Dios nunca te ha dejado solo. Él está ahí, en medio de tu oscuridad, esperando el momento en que decidas abrirle la puerta, aunque sea con un suspiro, aunque sea con una oración débil y entre lágrimas, como hizo Amelia aquella noche. Porque cuando un corazón se rinde, el cielo entero se mueve. Cuando decides hablarle a Jesús, aunque no tengas palabras, aunque solo puedas llorar, Él escucha. Él no necesita frases perfectas, solo sinceridad. Y cuando lo haces, su luz comienza a entrar, poco a poco, suavemente, hasta que lo transforma todo. La historia de Amelia no es solo una narración. Es un recordatorio de que Dios puede transformar las ruinas en belleza, el dolor en propósito y la soledad en paz. La mujer que un día no creía en nada terminó viviendo en un paraíso, no porque cambiara sus circunstancias, sino porque permitió que Jesús cambiara su corazón. Tal vez tú también tengas una parte de tu vida que parece muerta, un rincón donde la tristeza se ha instalado. Pero hoy, el Señor te dice: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Apocalipsis 21, 5. No importa lo que perdiste, no importa cuánto tiempo llevas sufriendo. Si le permites a Dios entrar, Él restaurará lo que creías destruido. Convertirá tus lágrimas en esperanza, y tu desierto, en un jardín. Jesús no busca perfección, busca disposición. Él quiere habitar en ti, caminar contigo, enseñarte que incluso las caídas tienen un propósito cuando se entregan a sus manos. Recuerda, Amelia no encontró a Dios en una iglesia llena, sino en una cabaña vacía. Eso significa que Dios puede encontrarte justo donde estás ahora, en tu casa, en tu habitación, en medio del silencio. No hay distancia ni oscuridad que pueda detener su amor. Así que cierra los ojos por un momento, respira profundo, y dile con el alma: Jesús, entra en mi vida. Transforma mi corazón como transformaste el de Amelia. Haz de mis ruinas un paraíso donde habite tu paz. Y créelo, Él lo hará. Porque el mismo Jesús que levantó a Amelia de su soledad también puede levantarte a ti. No te rindas. Aún hay esperanza. Aún hay amor. Aún hay propósito. Y si dejas que Dios escriba el próximo capítulo de tu historia, descubrirás que los finales más dolorosos pueden convertirse en los comienzos más hermosos. Porque cuando Jesús entra en una vida, nada vuelve a ser igual.